seguir a una parada cardíaca y requieren evaluación y tratamiento adecuados. Quiere decir que un paciente, antes de presentar el paro, puede presentar una arritmia, esta arritmia lo desestabiliza y presenta el paro. O también los pacientes cuando salen de un paro pueden presentar una arritmia. Entonces eso se refiere a arritmia peripararia. En ambos casos hay que tratar de reconocer el tipo de arritmia que es para darle el tratamiento adecuados y específicos según el tipo de arritmia. Lo otro importante que deben evaluar son los signos adversos. Si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable. De eso depende el tratamiento. ¿Ya? Si está inestable, el tratamiento puede ser urgente en ese momento. Si está estable, tiene tiempo para estudiar el electro, para hacer su disertación académica, de qué tipo de arritmia es, no hay problema, esté estable. ¿Ya? Las opciones de tratamiento incluyen eliminación de desencadenantes, cardioversión y farmacoterapia. Si está estable, sobre todo, generalmente podemos tratar de ver la causa que desencadena la arritmia, que generalmente son trastornos electrolíticos. Después podemos utilizar fármacos antiarrítmicos, ¿no? Ya conocen los antiarrítmicos, 4 clases. Tipo 1, bloqueadores de canales de sodio, ¿no? Ya tenemos nuestro profenol. Tipo 2, beta bloqueadores. Tipo 3, bloqueadores de canales de potasio. Ahí tenemos la amiodarona. Tipo 4, calcium. ¿Ya? Y si está inestable, el tratamiento es la cardioversión o desfibrilación. No hay otro tratamiento. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con las bradiarritmias. De las bradiarritmias, ya sabemos, frecuencia cardíaca menor a 60, bradiarritmias, mayor a 100, taquiarritmias. Acá hay un esquema este es el nodo sinusal, donde se produce el impulso eléctrico, hay 3 haces que ya saben, anterior, medio, posterior, el anterior sale interauricular, que va hacia la auricular izquierda, llegan todos al nodo AB, en el nodo AB se produce un pequeño retraso del impulso eléctrico que permite que se contraigan las aurículas, y de ahí pasa al haz de His, la rama izquierda que tiene su rama anterior y posterior, y la rama derecha, despolariza los ventriculares. En cuanto a los bloqueos o bradiarritmias, pueden ser causadas por bloqueos sinoauriculares, en el nodo sinoauricular, en el nodo sinusal, y bloqueos auriculoventriculares. Lo que vamos a hablar principalmente, y es más importante para el curso, son los bloqueos auriculoventriculares. ¿Ya? De eso vamos a hablar ahora. Tenemos el bloqueo auriculoventricular del primer grado. Bloqueo AB de primer grado es cuando todas las ondas P conducen a los ventrículos, o sea, van seguidas del QRS. Pero el intervalo PR se prolonga, es mayor a 200 milisegundos. Normalmente el intervalo PR normal es de 0,12 a 0,20. ¿Ya? Si es más de 0,20, es un PR prolongado o un bloqueo AB de primer grado. En este caso tiene un PR de 350 milisegundos. ¿Ya? Es mayor a 200, bloqueo AB de primer grado. Generalmente no tienen síntomas estos bloqueos, y como no tienen síntomas no hay tratamiento. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando la prolongación del PR es bien alta, es demasiado prolongada? Por ejemplo, este paciente tiene un PR de 520 milisegundos. ¿Ya? Es bien prolongado. En estos casos, a veces puede producir síntomas, y principalmente disnea de esfuerzo. Es el síntoma que produce. En estos casos, cuando el PR es prolongado y tiene disnea de esfuerzo, es lo que se llama un pseudo síndrome de marcapaso, porque también la disnea de esfuerzo lo presentan algunos pacientes con marcapaso.
evaluamos. Si puede hacer la prueba de esfuerzo, incluso durante la prueba de esfuerzo el PR disminuye, como este paciente que tenía, es el mismo paciente que tenía un intervalo de 520 y con la prueba de esfuerzo el PR disminuye a 200 milisegundos y logra hacer toda la prueba de esfuerzo. O sea, llega hasta el final, no hay problema. Pero si el intervalo PR se mantiene prolongado y continúa la disnea y no puede hacer la prueba de esfuerzo, en esos casos hay que colocar un marcapaso. ¿Ya? Pero bloqueo AB de primer grado, PR mayor a 200, no hay síntomas, no hay terapia, la mayoría de veces. Ahora el bloqueo AB de segundo grado. De segundo grado tenemos dos tipos, MOVIX 1 y MOVIX 2. ¿Ya? De segundo grado MOVIX 1 o Wenckebach y MOVIX 2. Lo que vamos a evaluar en el segundo grado es el PR. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con el PR? El PR puede variar en cada latido, o puede aumentar, puede disminuir o puede ser constante. Entonces evaluamos el comportamiento del PR con cada latido y también tenemos que ver que una P no conduzca, una P bloqueada. Ya va a haber una P que no va a conducir. Entonces el bloqueo tipo 1 y tipo 2 son patrones que se refieren al comportamiento de los intervalos PR en secuencias, ¿no? Con al menos dos intervalos PR conducidos y después una onda P que no conduce. Entonces tenemos el MOVIX tipo 1 o Wenckebach. En este caso, clásicamente se hablaba de una progresión del intervalo PR hasta que una P no conduce. Entonces tenemos acá el intervalo PR, aumenta, el siguiente intervalo PR aumenta, el siguiente intervalo PR, y de acá esta P no conduce. Y de ahí vuelve a empezar, PR corto, que va aumentando progresivamente hasta que una P no conduce. Ya, entonces esto es MOVIX tipo 1. Bloqueo AB de segundo grado, MOVIX tipo 1. Lo mismo, PR aumenta y una P no conduce. Otra vez PR corto, aumenta, una P que no conduce. ¿Ya? Y acá tenemos un esquema para que me entiendan. Esta es la despolarización de las aurículas. Este es el intervalo PR y esta es la despolarización de los ventrículos. ¿Ya? Entonces el intervalo PR acá está en 160. Aumenta a 230, 270, 300, 320 y hay una B que no conduce los ventrículos. ¿Ya? Tipo 1. MOVIX tipo 1. Actualmente, ahora se habla de que no solamente tiene que incrementar el intervalo PR, simplemente tiene que variar. Ya puede aumentar, puede disminuir o puede mantenerse igual. Ya lo importante es que varíe el intervalo PR hasta que una P no conduzca. Entonces, este es el caso. Intervalo PR 200, 320, 360, se mantiene 360, 390, de ahí baja a 360, baja a 340, vuelve a subir, vuelve a bajar, 380, sube y de ahí una P no conduce. Entonces, este también es un bloqueo de segundo grado tipo 1, ¿ya? Porque el PR varía, no necesariamente tiene que incrementarse en cada latido. Tiene que variar, hasta que una P no conduzca. Y de ahí otra vez empieza PR 210, 350, 380 y otra P que no conduce. Con esta nueva definición hay que tener cuidado, ¿ya? Porque a veces se puede confundir un bloqueo AB de segundo grado tipo 2 con el tipo 1. En el tipo 2 el PR se mantiene
mantiene constante, ¿ya? Y hay una P que no conduce. Este es el ejemplo, ¿no? 190, 190, 190, 190, 190 y una P que no conduce. Y después otra vez 190, 190 en PR. Entonces, este es el tipo 2. De segundo grado tipo 2. Y hay que tener cuidado, por ejemplo, este paciente. Tiene 380 de PR, 380, 380, 380, una P que no conduce. Podrían pensar que es un tipo 1, porque el PR se mantiene. Pero si se dan cuenta, después de que la P no conduce, baja a 220, 270, 390. Y si ven antes, el PR también está variando. Entonces, en estos casos, es un tipo 1, porque el PR varía. Ya no es el mismo. Una clave es ver el PR que sigue a la P bloqueada. Si es distinto al anterior, es tipo 1. ¿Ya? Pero si es igual, 190, lo más probable es que sea el tipo 2. Ahí tenemos electros, ¿no? PR que no varía hasta que una P no conduce. Igual PR que no varía y una P no conduce. ¿Ya? Moments tipo 2. Bloqueo AB de segundo grado, moments tipo 2. Lo mismo, P, una P que no conduce, una P que conduce, otra que conduce, otra que conduce y una P que no conduce. Para poder hacer el diagnóstico del tipo 2, necesitamos por lo menos 2 PRs y de ahí una P que no conduce. ¿Ya? ¿Por qué necesitamos por lo menos 2 PRs? Para ver cuál es la relación del PR. Si es el mismo, o sea el PR se mantiene igual, entonces es un tipo 2. Si el PR varía, es un tipo 1. ¿Ya? Entonces por lo menos necesitamos 2 PR y una P que no conduce para ver si es tipo 1 o tipo 2 de segundo grado. Acá igual tenemos el PR que no varía y una P que no conduce. PR que no varía y una P que no conduce. Entonces, tipo 2. Acá también el PR que no varía y una P que no conduce. Ahora tenemos el bloqueo AB 2.1, que no podemos catalogarlo como de segundo grado, porque es una P que conduce y una P bloqueada. Una P que conduce y una P bloqueada. Entonces no tenemos 2 PRs para evaluar si varía o no. Entonces a este tipo de bloqueo se le dice 2.1. Y es un bloqueo de alto grado. O sea, el paciente es más que el bloqueo de segundo grado, pero no llega a ser de tercer grado. ¿Ya? O sea, es intermedio entre el segundo y tercer grado. Entonces, puede considerarse como un bloqueo auriculoventricular avanzado de segundo grado. Lo otro que hay que ver, que nos sirve para ver el ritmo de escape, es el ancho del QRS. Si el QRS es angosto, generalmente el escape está a nivel del nodo auriculoventricular. Si el QRS es ancho, el latido se está originando por debajo del nodo auriculoventricular. Entonces, eso no es 100% seguro, pero puede variar hasta en un 15% de casos, pero generalmente si es QRS angosto, a nivel del nodo, y si es ancho, infranodal, por debajo del nodo. Acá tenemos el bloqueo 2.1. Una P conduce, una P bloqueada. Una P conduce, una P bloqueada. Una P conduce, una P bloqueada. Entonces no podemos catalogarlo ni bloqueo de segundo grado tipo 1 o tipo 2, porque
bloqueo completo, cuando ya ningún impulso pasa por el nodo AB. Entonces las ondas P van por su cuenta y el QRS también va por su cuenta. Entonces el bloqueo AB de tercer grado completo se produce cuando hay una ausencia de conducción auriculoventricular con imposibilidad de que una onda P conduzca a los ventrículos. No existe una disociación entre ondas P y complejos QRS. Y lo que les dije, ¿no? Si el QRS es angosto y la frecuencia es entre 40 y 60, piensen que es a nivel del nodo. Si el QRS es ancho y las frecuencias son más bajas, entre 20 a 40, lo más probable es que sea por debajo del nodo, el ritmo de escape. Acá tenemos un paciente con un bloqueo AB completo. Vean que las ondas P van por su cuenta y el QRS también va por su cuenta, con las flechas verdes. Este es un QRS estrecho, ¿no? Probablemente el bloqueo sea intranodular, ¿no? Y a este paciente ya le hacen hacer ejercicio. Con el ejercicio, ¿qué aumenta? La frecuencia de las ondas P. ¿Ya? Las ondas P se hacen más frecuentes. Pero el QRS se mantiene igual, porque ningún estímulo va a pasar por el nodo AB. Entonces, igual un bloqueo de tercer grado o completo. Y acá tenemos un ejemplo como de un bloqueo 2-1 pasa a un bloqueo completo. Este paciente tenía una P que conduce y otra P que no conduce, que está acá metida en al final de la onda T, ¿no? La P que no conduce. Una P que conduce, una P que no conduce. Una P que conduce, una P que no conduce. Entonces acá está en un bloqueo 2-1. Y como después ya se bloquea completamente. Esto se bloquea completamente y ninguna onda P ya conduce. Ya va por su cuenta las ondas P. El QRS también va por su cuenta. Vean cómo ha cambiado la morfología del QRS. Vean el bloqueo 2-1, porque esta onda, este QRS era de un estímulo que conducía por el nodo AB. En este caso, este QRS se origina en una parte del miocardio ventricular. Ya no es por la despolarización normal. Entonces el QRS es ancho, la frecuencia cardíaca también es más lenta, vean cómo ha bajado la frecuencia, y QRS ancho, frecuencia lenta y la morfología distinta de la conducción normal. Acá igual, para que más o menos distingan, este es un bloqueo AB completo, QRS angostos, 78 milisegundos, frecuencia cardíaca 56. Probablemente el bloqueo sea a nivel del nodo, ¿no? Y este bloqueo completo, pero también QRS es ancho, 160 milisegundos y la frecuencia también más baja, 42. Entonces el ritmo de escape es debajo del nodo. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo tratamos? Evaluación y tratamiento de la radicardia. Como les he dicho, lo principal es identificar signos adversos, inestabilidad hemodinámica. Eso es lo que tienen que ver. Bueno, la radicardia se define como frecuencia menores a 60. Si hay signos adversos, la guía dice que hay que administrar atropina, 0,5 miligramos endovenoso. Pueden administrar cada 5 minutos hasta 3 miligramos de atropina intraoral. Si no es efectivo, considerar isoprenalina, adrenalina o dopamina. O sea, drogas beta-2 adrenérgicas y alfa-adrenérgicas, ¿no? Que puedan aumentar la frecuencia cardíaca. Ahora, si no hay signos adversos, el
paciente está asintomático, hay que monitorizarlo y tratar de buscar la causa de la bradicardia, que generalmente son alteraciones de electrolitos, generalmente es hipercalímico, ¿ya? Que produce la bradicardia. Entonces siempre sáquenle un examen de gases de electrolitos, que es rápido, en minutos sale cuánto tiene de electrolitos. Y este es el algoritmo que está en su libro, que tienen que aprendérselo. Esto es lo que se les va a evaluar, ¿no? Entonces siempre dice, primero hay que evaluar al paciente utilizando el ABCDE. Hay que administrar oxígeno, tener una vía endovenosa, monitorizar al paciente, la presión, saturación y, si se puede, tomar un electrocardiograma de 12 derivadas. Y hemos dicho que para analizar arritmias, lo mejor es el electrocardiograma, no traten de analizar en el monitor, salvo los ritmos desfibrilables y no desfibrilables, ya saben. Hay que tratar y buscar si es que hay alguna causa reversible, como les he dicho, principalmente la hipercalemia. Y lo otro que es lo importante es signos adversos o estabilidad hemodinámica. ¿Ya? Si no hay signos adversos, el paciente está estable, asintomático, observarlo. No hay nada más que hacer y buscar la causa de la bradicardia. Pero si hay signos adversos, hay que darle tratamiento. Acá ponen atropina, 0,5 miligramos endovenoso, se puede dar cada 5 minutos hasta un máximo de 3 miligramos semanal. O podemos usar isofrenalina, adrenalina, marcapaso transcutáneo. Si no funciona, no mejora, marcapaso transvenoso. En la práctica, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Bloqueo AB de segundo grado, el 2-1 y el de tercer grado con síntomas, tratamiento marcapaso transcutáneo. No hay otro tratamiento, esto no sirve. Ya un bloqueo AB completo, ya han visto, así le den la atropina, le pongan dopamina, adrenalina, todo lo que quieran, la frecuencia siempre va a estar de 40 a 30, no va a aumentar. Ya lo que va a aumentar van a ser las otras veces. Como tiene un bloqueo, no aumenta la frecuencia. Ya entonces, bloqueo segundo grado más sintomático, marcapaso transcutáneo. Transvenoso, perdón. ¿Ya? Después, si esté estable, siempre, como les he dicho, sáquenle unos electrolitos, gases de electrolitos, y eso ayuda bastante para ver la causa. En cuanto al marcapaso transcutáneo, para que sea efectivo un marcapaso transcutáneo, tiene que más o menos, son los parches del desfibrilador que los van a dar las descargas eléctricas, más o menos dan unas descargas para que tiene que contraer pues todo el miocardio ventricular, tiene que despolarizar. Para que lo pueda despolarizar se necesita una energía más o menos de 30 a 50 joules que tiene que descargar el marcapaso transcutáneo para que pase pues toda la piel, el sistema del tejido adiposo y pueda llegar hasta el miocardio ventricular. Y 50 joules es bien doloroso para el paciente, entonces tiene que sedarlo. Hay que dormirlo al paciente, sedarlo para que no sienta, y tiene que asegurarse que en el electrocardiograma se formen los complejos QRS, o hacerle una eco al paciente y ver efectivamente que se contraiga el corazón. Si no, ese marcapaso no sirve, no sirve. Muchas veces
refieren pacientes de la periferia con marcapaso transcutáneo de comillas, pero lo que tienen son los parches que están descargando a 2, 3 joules. Lo único que se contrae es el músculo del pectoral, nada más. Y el paciente sigue con su bloqueo. No es efectivo ese marcapaso transcutáneo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Apréndanse este algoritmo que es el que se les va a tomar en el examen. Hasta ahí, bradiarritmias. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está claro? Taquiarritmias ahora. Las taquiarritmias las vamos a dividir en QRS angosto, QRS ancho. Si ven para simplificar, taquicardias QRS angosto van a ser supraventriculares, o sea, del nodo AB para arriba. Y las taquicardias de QRS ancho van a ser del nodo AB para abajo, o sea, ventriculares. Taquicardias de QRS ancho igual a taquicardia ventricular. ¿Ya? Quiero que se graben eso. Entonces vamos a hablar primero de las supraventriculares, QRS angosto. Son las taquicardias que se originan en el tejido supraventricular, ¿no? Del nodo AB para arriba, o que requieren de estos tejidos para su mantenimiento. El término paroxístico se refiere al incremento al inicio y terminación abrupto de la frecuencia cardíaca, o sea, es un fenómeno de calentamiento ni enfriamiento. El calentamiento y enfriamiento es cuando aumenta gradualmente la frecuencia cardíaca. O sea, está en 80, aumenta a 90, 100, 120, 150, 170, 180, 200. Y cuando disminuye es igual, 200, 180, 150, 130, 100, 80. Ese es calentamiento y enfriamiento. En cambio, paroxístico está en 70 y pasa a 200. Cuando termina de 200 pasa abruptamente a 80. No hay ese fenómeno de calentamiento ni enfriamiento. ¿Ya? Tenemos distintos tipos de taquicardias supraventriculares. Las que quiero que aprendan: fibrilación auricular, taquicardia auricular multifocal, taquicardia por reentrada nodal, taquicardia por reentrada auriculoventricular y taquicardia auricular monofocal. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de todas para que entiendan. Pero básicamente hemos hecho supraventriculares, QRS angosto. Si es irregular, ¿en qué piensan? FA o taquicardia auricular unifocal. ¿Ya? Esas dos, si es irregular. Y si es regular, va a ser una taquicardia por reentrada nodal, una taquicardia por reentrada por vía accesoria o una taquicardia auricular. Vamos a identificar cada una de estas. ¿Ya? Pero eso es lo que quiero. Irregular, FA o taquicardia auricular multifocal. Y si es regular, por reentrada nodal, reentrada auriculoventricular o taquicardia auricular. Ya vamos a empezar con la taquicardia por reentrada nodal. En esta taquicardia, el impulso, como saben, se inicia en el nodo sinusal. Despolariza las aurículas, va a llegar al nodo auriculoventricular y en el nodo AB se va a producir la reentrada, el circuito de reentrada, es a nivel del nodo. ¿Qué quiere decir? Que baja por una vía lenta y sube por una vía rápida. Esa es la taquicardia por entrada nodal típica, que es un 80-90% de los casos. Ya es la que quiero que aprendan. Baja por la lenta, sube por rápida. Baja lenta, sube rápido. Y se produce acá la reentrada.
acá se produce el circulito que hace perpetuar la taquicardia. Entonces, como la reentrada se produce a nivel de nova B, cuando baja por la rápida, por la lenta, después una parte del estímulo eléctrico va a bajar por el haz de His y va a despolarizar los ventrículos de manera normal. Y otra parte del impulso eléctrico sube por la vía rápida y despolariza las aurículas. Y de ahí vuelve a bajar por la vía lenta y vuelve a subir por la rápida. Entonces, en este caso, la despolarización de los ventrículos y de las aurículas es casi al mismo tiempo, ¿ya? Porque el circuito es bien cortito, baja y sube y se despolariza a la vez, aurículas y ventrículos. Entonces, la onda P de despolarización auricular es una despolarización auricular retrógrada. ¿Qué quiere decir? Que se despolariza la aurícula de abajo hacia arriba, de nova B hacia arriba. Y eso va a producir ondas P negativas en las derivadas inferiores, de 2, de 3 a B. Porque como saben, cuando una onda se aleja de una derivada, da una onda negativa. Entonces, la onda P va a ser negativa en D2, de 3 a B. Y la otra característica de esto es que como se despolarizan prácticamente a la vez las aurículas y los ventrículos, la onda P va a estar escondida o tapada por el QRS, o va a estar inmediatamente después del QRS, en los primeros dos cuadraditos, o sea 0.09 segundos. ¿Ya? Si ven una onda P, como en este caso, negativa en D2, porque está hacia abajo, inmediatamente después del QRS, o sea, en los primeros 90 milisegundos, QRS estrecho, ¿qué piensan? Taquicardia por reentrada nodal típica. Ya, entonces es una taquicardia de complejos angostos porque los ventrículos se despolarizan por la vía normal. Cuando el ventrículo se despolariza por la vía normal, haz de His, ramas derecha-izquierda, el QRS es angosto. Si se origina o se despolariza por otra parte que no sea la vía normal, el QRS es ancho. ¿Ya? Entonces, como los ventrículos se despolarizan por la vía normal, complejos angostos. La onda P o está escondida en el QRS o está en los primeros 90 milisegundos. ¿Ya? Esa es la típica. La atípica es, por ejemplo, cuando baja por la rápida y sube por la lenta, o baja por la lenta y sube por otra vía lenta. ¿Ya? Pero eso no es necesario que aprendan. Lo que quiero que aprendan es la típica. Lenta, rápida, baja por lenta, sube por rápida. Acá tenemos un electro donde mejor ven es en las derivadas inferiores, ¿no? Les he dicho que al final de la derivada inferior van a ver realmente una onda negativa, ¿no? Al final del QRS una onda negativa que es la onda P, ¿no? Que es negativa en derivadas inferiores. ¿No? Ahí ven un cachito hacia abajo, el dedo de 3 a 9. Entonces es una taquicardia con entrada nodal típica, slow fast, ¿no? Lenta, rápida. Y acá tenemos al revés, rápida, lenta. Ahora, ¿hasta ahí está claro? La entrada nodal. Vamos a hablar vías accesorias, la entrada por vía accesoria. O sea, el Wolff-Parkinson-White. ¿Qué sucede en el Wolff-Parkinson-White? Normalmente, todos los estímulos que nacen del nodo sinusal, la única forma en que pasan hacia los ventrículos, de las aurículas a los ventrículos, es a través del nodo AB, ¿no? Porque después esto es tejido fibroso que no deja pasar los impulsos eléctricos. En el caso del Wolff-Parkinson-White, estos pacientes tienen una vía
accesoria que conecta aurículas con ventrículos directamente. Entonces el estímulo ya no tiene que pasar, o sea, el estímulo pasa directamente de las aurículas a los ventrículos. Y esto, al pasarlo directamente, va a hacer que el PR se acorte. ¿Por qué se acorta? Porque normalmente el PR, cuando pasa por el nodo AB, hemos dicho que la velocidad disminuye de conducción. En cambio, cuando ya, como no pasa por el nodo AB, sino pasa directamente por esta vía accesoria, el PR se acorta. Entonces va a tener un PR corto. Y la despolarización del ventrículo se va a dar tanto por la vía normal como por la vía accesoria. ¿Ya? Entonces el estímulo por la vía accesoria va a despolarizar al ventrículo, produciendo la onda delta. ¿Ya? La onda delta es la despolarización del ventrículo a través de la vía accesoria. Es la onda delta. Y el QRS, como se va a despolarizar tanto por la vía accesoria como por la vía normal, va a ser un QRS ancho. ¿Ya? La anchura la va a dar prácticamente la onda delta, o sea, más de 0,2. Entonces este es un patrón normal en un ball Parkinson-White. TR corto, QRS ancho, onda delta. Ball Parkinson-White. Es decir, que tiene una vía accesoria. Y estos pacientes pueden desarrollar tres tipos de taquicardias. La taquicardia ortodrómica, la antidrómica y la fibrilación auricular preexcitada. ¿Ya? Los pacientes con Ball Parkinson-White hacen tres tipos de taquicardia. La más común es la ortodrómica. Es 80-90% de todas las taquicardias de Ball Parkinson-White. ¿Cómo es la ortodrómica? Se produce igual un circuito de reentrada, en el cual el impulso eléctrico baja por el nodo AB, hace X por la vía normal y sube por la vía accesoria. Vuelve a bajar por el nodo AB y vuelve a subir por la vía accesoria. Entonces se produce un circuito de reentrada. Como los ventrículos se despolarizan por la vía normal, el QRS es ancho angosto. ¿Ya? La ortodrómica, QRS es angosto. La antidrómica es al revés. Ya acá está al revés también. El ventrículo baja por la vía accesoria. El impulso eléctrico baja por la vía accesoria. Despolariza los ventrículos y sube por el haz de His. Vuelve a bajar por la vía accesoria y sube por el haz de His. Entonces es al revés. En este caso, como los ventrículos se despolarizan por la vía accesoria, es un QRS ancho. ¿Ya? Pero esta solo es 10 a 20% de taquicardias. La principal es la ortodrómica. Entonces, la ortodrómica, en este caso, el circuito de reentrada, a diferencia del nodo por reentrada nodal, es un poquito más largo. Ya la reentrada nodal era acá a nivel del nodo, y las aurículas y los ventrículos se despolarizaban a la vez prácticamente. En este caso, el circuito es más largo. Entonces, baja por la vía normal, en el caso de la ortodrómica, baja por la vía normal, despolariza los ventrículos y de ahí sube por la vía accesoria y despolariza las aurículas. Entonces, primero se va a producir la despolarización de los ventrículos y después de las aurículas. Y en este caso, la onda P ya no la vamos a ver escondida en el QRS o en los primeros 90 milisegundos, como en la entrada nodal típica, sino la vamos a ver después de los 90 milisegundos, porque como el circuito es más largo, la despolarización de las aurículas demora más, o sea, es después de la despolarización ventricular. ¿Ya?
Entonces, la ortodrómica, QRS angostos, y la onda P la vamos a ver después de 90 milisegundos. Igual, negativa en T2 de 3 a B. ¿Está claro? ¿Sí? En este caso es la antidrómica. La antidrómica hemos dicho que baja por la vía accesoria y sube por la vía normal, ¿no? Entonces, en este caso, el complejo QRS va a ser ancho. ¿Ya? Pero lo que más quiero que entiendan es la ortodrómica. Y esta es la otra línea, la FA preexcitada, la fibrilación auricular preexcitada, que también es rara, 2 al 3% nomás de taquicardias. Pero esta es la taquicardia que mata en el Wolf Parkinson White. Esta es la que produce la muerte súbita. ¿Ya? La FA preexcitada. ¿Qué sucede acá? El paciente desarrolla una fibrilación auricular. Como saben, en la fibrilación auricular hay distintos focos en las aurículas que están despolarizando, generalmente a una frecuencia de 300 a 500 latidos por minuto. Entonces, esos impulsos eléctricos van a bajar tanto por la vía accesoria como por el nodo AB, por la vía normal, y van a despolarizar los ventrículos tanto por la vía accesoria como por la vía normal. Entonces va a dar una taquicardia de complejos anchos. ¿Ya? Pero esta taquicardia, cada complejo QRS va a variar de latido en latido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este impulso eléctrico que está cerca de esta vía accesoria, la mayor parte del impulso eléctrico va a bajar por la vía accesoria y solo un poco va a bajar por el nodo AB. En cambio, un impulso que esté en la aurícula izquierda, la mayor parte va a bajar por el nodo AB y poco por la vía accesoria. Entonces, eso va a hacer que el QRS varíe su morfología en cada latido. ¿Ya? El QRS es ancho, varía la morfología en cada latido, es irregular, porque la FA son irregulares, no son regulares. Y lo otro es de que, como les he dicho, este puede producir la muerte súbita. ¿Cómo se produce la muerte súbita? Depende de la velocidad de conducción de la vía accesoria. Si tiene una velocidad de conducción rápida, es decir, que va a conducir todos los impulsos eléctricos, los 300 a 500 impulsos eléctricos de la aurícula, si todos pasan por la vía accesoria del ventrículo, si el ventrículo recibe 300 o 500 impulsos eléctricos, va a fibrilar, produce una fibrilación ventricular y muerte súbita. ¿Ya? Por esto es que la FA preexcitada produce la muerte súbita. ¿Ya? Y es la única de las, digamos, taquicardias supraventriculares que puede producir muerte súbita. Acá tenemos una FA preexcitada. QRS anchos. Cada QRS varía en relación al anterior. La taquicardia irregular, ¿ya? El intervalo RR varía. Y lo que vemos para ver si tiene un riesgo alto de muerte súbita es el SPER, que es el intervalo RR más corto. Lo que buscamos es el intervalo RR más corto y lo medimos. Si es menor a 250 milisegundos, quiere decir que esa vía accesoria conduce prácticamente todos los impulsos eléctricos y el riesgo de muerte súbita es alto. Entonces este paciente tiene un SPER de 210, menor a 250, ya alto riesgo de muerte súbita. En este caso hay que ablacionar, ¿ya? Y acá está para
más o menos un resumen para que entiendan, para que sepan diferenciar. Si no vemos la onda P, porque está atrapada por el QRS, o si la vemos en los primeros 90 milisegundos, tienen que pensar que es una taquicardia por la entrada nodal típica. Lenta, rápida. Baja por la lenta, sube por la rápida. ¿Ya? Ahora, si la onda P la vemos después de 90 milisegundos, tienen que sospechar que sea una taquicardia por entrada auriculoventricular por vía accesoria, o sea, un Ball Parkinson White por otro. ¿Ya? Ahora, si la onda P está más cerca al QRS siguiente, o sea, es lo que se llama estas dos taquicardias tienen un intervalo RP menor a PR. ¿Ya? O sea, la onda P está pegada al primer QRS. Por eso se llama intervalo RP menor al PR. Pero si el intervalo RP es mayor al PR, o sea, la onda P está más cerca del siguiente QRS, deben sospechar en taquicardia auricular monofocal. Ya. Tratamiento de las taquicardias supraventriculares. Tratamiento de elección, adenosina. ¿Ya? Podemos utilizar maniobras varales, masaje carotídeo. Lo que hacen es, igual que la adenosina, produce un bloqueo transitorio del nodo AB. Y de esa manera, en el caso de la adenosina, actúa sobre los receptores A2 del nodo AB, produciendo un bloqueo completo del nodo AB y un impulso pasa a los ventrículos y su tiempo de vida media es bien corto, segundos, 20-30 segundos. Entonces la adenosina, para todas las taquicardias por reentrada, que utilizan el nodo AB para su reentrada, ya sea reentrada nodal o reentrada auriculoventricular, las va a convertir, o sea, las termina. La adenosina termina esas dos taquicardias. El paciente vuelve a sus ritmos sinusales. Ahora, si con la adenosina, como bloqueamos el nodo AB, ningún impulso va a pasar a los ventrículos. Entonces va a disminuir la frecuencia ventricular y vamos a poder ver mejor las ondas P en el caso de un flúter, o sea, las ondas F mayúsculas en el caso de un flúter, o en el caso de una fibrilación auricular, o en el caso mismo de una taquicardia auricular, podemos ver mejor las ondas P. ¿Ya? Entonces sirven para diferenciar. Si es que se corta la taquicardia, era una por entrada nodal o por entrada auriculoventricular. Si lo que hacemos es disminuir la frecuencia y vemos mejor, ya sea ondas F, mayúsculas, minúsculas o ondas P, nos sirve para diagnosticar flúter, fibrilación o taquicardia auricular. Y si no hay efecto, de repente es la dosis inadecuada. Ya lo más probable. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? ¿No? Vamos a hablar ahora del flúter y de FA. El flúter típico, agualeteo auricular, es el que se produce en la aurícula derecha. Es una macro reentrada a nivel de la aurícula derecha. Y es en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces sube prácticamente por el septum interauricular y baja por la pared lateral y tiene que pasar por el cabo istmo tricuspidio.
taquicardia auricular macro por macro ventral, ¿ya? En sentido contrario a las agujas del reloj. Ese es su nombre técnico, y así es como debería llamarse. Que se ha visto que se pueden producir otras macroventradas. No solo en la aurícula derecha, se pueden producir macroventradas en la aurícula izquierda, a nivel de la desembocadura de las venas pulmonares. Puede ser una macroventrada de asa superior, solo en la parte superior o de asa inferior. Pero para que se llame flutter, es una macroventrada dependiente del mismo cabo tricuspideo en sentido contrario a las agujas del reloj. Y esto, donde mejor vamos a ver las ondas F mayúsculas del flutter, es en derivadas inferiores, ya de 2 y 3 a B. Lo que se caracteriza es una subida rápida y una bajada lenta. Sube rápido, baja lento. Sube rápido, baja lento. Ya esas son las ondas F potenciales. No hay una línea isoeléctrica porque la aurícula está constantemente despolarizándose con la macroventrada. Entonces, por ejemplo, en una taquicardia auricular hay una onda P, y ahí hay una línea isoeléctrica, otra onda P. En cambio, en el flutter, como está constantemente despolarizándose, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. No hay línea isoeléctrica entre ondas F. Y lo vemos mejor en cara inferior, de 2, de 3 a B. Y este es el típico. El atípico es el sentido de las agujas del reloj, ¿ya? Pero este es el 80-70% de los casos, ¿no? Y como les he dicho, también puede darse la macroventrada en otras zonas, en la aurícula izquierda, en otras zonas de las aurículas, ¿ya? El tratamiento del flutter es igual al de la fibrilación. ¿Ya? Entonces vamos a hablar primero de la fibrilación auricular. En este caso, la fibrilación auricular hemos dicho que es irregularmente irregular. ¿Ya? El intervalo RR varía. ¿Ya? El intervalo RR varía. Por eso es irregularmente irregular. No hay ondas P, sino hay unas ondas F minúsculas, que son como unas oscilaciones pequeñas auriculares. ¿Ya? Y QRS estrecho. Entonces esa es la fibrilación auricular. Irregular, QRS estrecho y ondas F minúsculas. Tratamiento. Tenemos el tratamiento agudo y el crónico. El agudo tiene que ver cuánto tiempo tiene de fibrilación. 48 horas es el límite. Si tiene menos de 48 horas, puede cardiovertirlo, pasarlo a ritmo sin usar. Si tiene más de 48 horas con la fibrilación, el riesgo de que se formen coágulos es alto. Entonces hay que anticoagularlo primero, porque si lo cardiovierten de frente, un coágulo puede ir al cerebro cuando entre a ritmo sin usar. ¿Ya? Entonces 48 horas. Menos de 48 horas, cardioversión. Más de 48 horas, anticoagulación por 3 semanas. Y después la cardioversión. Ese es el tratamiento agudo. La cardioversión puede ser farmacológica o eléctrica. Farmacológica, utilizamos grupo 1, grupo 3. Amiodarona o propafenona. No es muy efectiva. Efectividad de farmacológica de 40 a 50%. Y demora. Puede demorar hasta 48 horas en que pase a ritmo sin usar. Más efectiva es la eléctrica, ¿no? Dura menos tiempo, es una descarga generalmente entre 50 a 100 luz, cardioversión sincronizada, ¿no? Hemos hablado de eso. Apretan el botoncito de sincronizar y ponen el
joules o 100 joules. ¿Ya? Y hay que sedarlo al paciente porque duele, tiene que estar dormido y hacen la radiografía. Es más efectiva, pero a los pacientes no les gusta, ¿no? A nadie le gusta que lo chapen, que lo descarguen. Entonces, si ustedes le preguntan al paciente, la mayoría va a preferir que le pongan su amiodarona o su propranolol. Y ahí se quedan ahí un día los pacientes, pero no les gusta que lo descarguen. Entonces, ese es el tratamiento agudo. 48 horas para la anticoagulación y cardiovascular. Y el tratamiento crónico, lo que vemos igual es la anticoagulación. Vemos si tiene factores de riesgo para la anticoagulación. Para los factores de riesgo utilizamos el score CHAS-BASC. C, insuficiencia cardíaca; H, hipertensión; A, edad mayor a 75; D, diabetes; S, stroke; B, enfermedad vascular periférica; A, edad mayor a 65; S, sexo femenino. Todos dan un punto, menos estos que tienen dos, stroke y edad mayor a 75 quedan dos. Si tiene un punto más, hay que anticoagularlo de por vida al paciente. ¿Ya? Y lo otro que vemos es el manejo del ritmo o el manejo de la frecuencia. O sea, al paciente lo vamos a mantener en ritmo sinusal o se va a mantener con su fibrilación auricular de por vida. Básicamente, para escoger uno de los dos, utilizamos edad y síntomas. Si tiene síntomas, es mejor cardiovertirlo, o sea que pase al ritmo sinusal, porque la FA le produce síntomas. Si no tiene ningún síntoma, puede quedarse con su FA, no hay problema. Y manejamos solo el control de frecuencia cardíaca. Y lo otro es la edad. Si es joven, mejor es cardiovertir. Y si es anciano, puede quedarse con su fibrilación y controlamos la frecuencia. Para cardiovertirlo, en este caso utilizamos la ablación, ¿ya? De la desembocadura de las venas pulmonares. Y para el manejo de la frecuencia, utilizamos beta bloqueadores y calcio antagonistas. Entonces hemos dicho que las taquicardias QRS angosto generalmente son supraventriculares. Y las de QRS ancho, manéjenlas como ventriculares. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Pero para que sepan, hay taquicardias de QRS ancho que son supraventriculares. Ahí tenemos la conducción aberrante, frecuencia dependiente, cuando el paciente tiene un bloqueo de rama derecha o izquierda persistente, y el Wolff-Parkinson-White, la antidrómica y la FA excitada. Pueden dar también QRS anchos. Pero ustedes ven QRS ancho igual a taquicardia ventricular. Y el manejo también es distinto de una supraventricular que de una ventricular. Las ventriculares son más riesgosas, ¿ya? Son de alto riesgo y por eso el manejo es distinto. Entonces, las taquicardias ventriculares es la que requieren o se producen del haz de His para abajo. ¿Ya? Velocidad más de 100, complejo QRS ancho más de 120. Podemos clasificarlas también en sostenida y no sostenida. Sostenida es más de 30 segundos o con compromiso hemodinámico. Y no sostenida es cuando dura menos de 30 segundos. También podemos clasificarla en monomórfica, polimórfica. Monomórfica, la forma del QRS es la misma, ¿no?
toda la taquicardia. Polimórfica, varias morfologías de QRS. Por ejemplo, la FA precitada es una la TB polimórfica tiene varias morfologías de QRS. En cada latido puede variar. Y la torsua de Points es una TB polimórfica con QT prolongado. Hemos hablado de eso, ¿no? Que también tienen que saber distinguirlo. Bueno, después tenemos pleomórfica, bidireccional, que no es necesario que sepan. Acá tenemos un electrocardiograma de esta TB ventricular, regular, QRS ancho, monomórfica. ¿No? En esto, la taquicardia QRS ancho igual a TB. ¿Ya? Para el manejo. Acá también hay un esquema de cómo sería la monomórfica, pleomórfica, polimórfica, interventricular y la subventricular. El manejo. Entonces, lo principal hay que ver el compromiso hemodinámico. ¿Ya? Si tiene compromiso hemodinámico, hay que tratarlo inmediatamente. El tratamiento es cardioversión o desfibrilación. No hay otro tratamiento. ¿Ya? Por eso, si ven un QRS ancho inestable hemodinámicamente, cardiovertir o desfibrilar. No hay más, no piensen más. Ahora, la descarga generalmente se puede hacer con 50 a 100 joules si es un desfibrilador bifásico, y si es monofásico hay que administrar hasta 360 joules, ¿no? Después de la descarga podemos administrar amiodarona, ¿no? Como el algoritmo del soporte vital avanzado. Cuando esté en paro, utilizando el algoritmo. Cuando hay un algoritmo desfibrilador. Si está estable el paciente, pueden tomar un electrocardiograma, pueden ver qué tipo de taquicardia es, si es una ventricular o supraventricular de complejos anchos. Y el tratamiento en estos casos puede ser farmacológico, ya si está estable, con amiodarona para cardiovertir. Y si es una supraventricular, hemos hablado del principal, la de lucina, ¿no? Es el tratamiento de lucina. Acá un poquito del QT para las torsua de Points. Ya saben que el QT se mide desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, varía con la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, el QT se acorta. Si disminuye la frecuencia cardíaca, el QT se alarga. Entonces lo que utilizamos es la fórmula de Basset para hallar el QT corregido, que es el QT entre la raíz cuadrada del intervalo RR. Debe ser menor a 0,44 en hombres y 0,46 en mujeres. Y mayor de 0,35, porque si no sería un T corto. Acá tenemos cómo aplica la fórmula de QT corregido. Por ejemplo, en este caso, miren el QT de 160, acá debería ser 0,36 entre la raíz cuadrada del RR, ¿no? RR es 0,6 segundos, todo tiene que ser en segundos. Entonces 0,06, 0,41 es normal, QT corregido normal, ¿no? Acá está lo que puede producir QT largo y QT corto. Generalmente son alteraciones de electrolitos y también síndromes congénitos, ¿no? De QT largo y QT corto. Que básicamente también los síndromes congénitos son alteraciones en los canales iónicos, ¿no? Ya sea de potasio, de calcio, que vienen alterados genéticamente desde el nacimiento, ¿no? Y eso da los síndromes de QT
vean acá es la torsade de Point. La torsade de Point es una taquicardia ventricular polimórfica con intervalo QT largo. ¿Ya? Esa tienen que reconocerla apenas la vean en el monitor. En un paciente que tenga un QT largo está en riesgo de hacer una torsade de Point. Entonces, si ven un paciente con un QT largo, hay que tratar ese QT porque va a ser una torsade de Point en cualquier momento. Y acá justamente está este paciente. Miren el QT. Una forma de saber si es un QT largo a simple vista es medir el intervalo RR y dividirlo a la mitad. Si la onda T está antes del 50% de la mitad del intervalo RR, es un QT normal. Si está después de la mitad, es un QT largo. Entonces, en este caso, el QT viene de acá hasta aquí, hacia el siguiente QT, está después del 50%. Entonces, es un QT largo. Acá también, QT largo. Y vean cómo este paciente, o sea, si ustedes ven esto, deben tratar al paciente, porque si no, va a ser una torsade de Point. ¿Ya? Y acá está justo cómo se ve cuando tenía el QT largo y debía ser la torsade de Point. Y lo importante de la torsade de Point, el tratamiento es con magnesio. ¿Ya? Y la última, ya, para terminar el algoritmo del manejo de las taquiarritmias, que está en la guía. Entonces, igual que las radiarritmias, primero abordaje ABCDE, oxígeno, vía endovenosa, monitorizar presión arterial, saturación, tomar un electro de 12 derivaciones, identifiquen causas reversibles, háganle un gases de electrolitos, que esto es rápido para saber cómo están los electrolitos, y de ahí hay que ver si está hemodinámicamente estable o inestable. Esto es lo básico, estable en radiarritmias o taquiarritmias. Si está inestable, hemodinámicamente inestable, ¿qué hacemos? Checamos. ¿Ya? No hay más. ¿Ya? Entonces, o hacemos una desfibrilación, si es un ritmo desfibrilable, o una cardioversión eléctrica sincronizada. ¿Ya? Y después podemos administrar la miodarona para que no recurra la taquicardia. ¿Ya? Donde está el estado. Entonces, este es el algoritmo de manejo de los ritmos del ALS, desfibrilables, todo igual. Ahora, si está estable el paciente, ahí ya pueden estudiarlo, ver qué tipo de arritmia, qué tipo de taquicardia tiene. Tómenle un electro de 12 derivadas, hacen todo lo que han aprendido lo pueden aplicar para ver exactamente el tipo de taquicardia que tienen. ¿Ya? Solo si está estable. ¿Ya? Si es un QRS estrecho, piensen en supraventricular. Si es ancho, ventricular. ¿Ya? Mejor así. No se confunde. Hemos dicho QRS estrecho irregular. ¿En qué piensan? RA, taquicardia auricular multifocal. Ya saben el manejo. Y si es regular, taquicardia por entrada nodal, por entrada por vía accesoria o auricular por focal. Ya saben también cómo identificarlas. El tratamiento, adenosina, ¿no? Que es el que les decía. Ya. Ahora, si es ancho, piensen en taquicardia ventricular. ¿Ya? Lo mejor es que piensen que es una taquicardia ventricular y el tratamiento de elección también es la cardioversión eléctrica.
estable. O sea, igual también hay que elección, la categorización eléctrica. Y si no, farmacológica con amiodarona. ¿Ya? URS ancho. Listo. Eso sería todo. ¿Preguntas, dudas? Ya, voy a tomar